Llevo un poco más de 7 meses en Egipto y este mes me tocó renovar por segunda vez mi extensión de visa. Esto para poder quedarte en el país de forma legal más de los 30 días que te permite la visa de turista. Si quieres hacer lo mismo, aquí te voy a contar cómo extender la visa, qué papeles te piden, a dónde tienes que ir, cuánto cuesta, los requisitos, todo. Para entrar a Egipto como turista tienes dos posibles visas. La e-visa, esta la tramitas en línea antes de llegar, o la on-arrival visa, que esa la compras directamente en el aeropuerto cuando llegas. Literalmente la compras, te dan una estampita, pasas con la gente de migración, te la pega y listo. La e-visa tiene igual dos modalidades. La de una sola entrada, que te permite estar 30 días consecutivos dentro del país. Esta cuesta $25 o 25 euros y tienes que esperar por su aprobación como una semana aproximadamente, no estoy seguro. Y también tienes la de entradas múltiples. En esta es un poco más cara, cuesta $60. Te permite estar 30 días, pero puedes hacer múltiples entradas. Por ejemplo, entrar a Egipto, salir, luego ir a Jordania y luego regresar a Egipto. La otra que es mi favorita es la visa on arrival. Como te digo, llegas a Egipto y la compras aquí. Te permite estar 30 días consecutivos dentro del país. Cuesta $25, 25 euros. Págalos en efectivo. Trae el efectivo. De igual forma te dejo un video con todos los trámites cuando llegas a Egipto, cómo comprar la visa, cómo retirar dinero, cómo comprar una SIM card, cómo pedir un Uber. Todo eso te lo dejo en un video que tengo en una playlist de Egipto. Recuerda que soy mexicano y te estoy hablando desde mi experiencia y desde lo que el país pide a los mexicanos. Por lo general, todos los países que me ven les van a pedir lo mismo, pero chequen en sus embajadas qué es lo que Egipto les pide particularmente a ustedes, depende del país que sean. Ya una vez en Egipto, si planeas y quieres quedarte por más de 30 días de forma legal, puedes extender el permiso de tu visa. Yo ya la he renovado 2 veces por 6 meses cada una. Y puedo decirte perfectamente cuál es el proceso para extender tu visa. Ya que si lo haces sin saber es muy complicado, primero por el idioma, después cuando llegas a las oficinas es un caos y también porque no hay información en español sobre el tema de cómo extender una visa y demás. Pero yo ya hice ese proceso 2 veces. Yo ya cometí los errores, ya todo, entonces yo ya te puedo decir perfectamente cómo hacerlo de forma muy fácil y te voy a ahorrar muchísimo tiempo y estrés. Créeme que va a ser súper sencillo después de que veas este video y sigas mis pasos. El proceso ha cambiado ligeramente de la primera a la segunda vez que fui a tramitar mi visa. Así que les voy a contar de la segunda vez, que es la más actualizada. Para hacer este trámite existen, que yo sepa, 2 oficinas. Una en Sharm el Sheikh, que es en el Mar Rojo, en la península del Sinaí, y la otra es en Cairo. Las 2 veces yo lo he hecho en Cairo, así que este proceso es en Cairo. Las 2 veces que apliqué para la extensión de visa apliqué por 1 año, pero siempre me dieron la mitad, me dieron 6 meses. Así que yo creo que es lo máximo que te dan. Si ustedes quieren 3 meses, pídanla por 6 meses. Si quieren 6 meses, pídanla por 1 año. Porque al parecer te la dan por la mitad de tiempo. La primera vez que la tramité tardaron 5 días en dármela. Así que tomen sus precauciones, no vayan a ir 2 días antes de que terminen sus 30 días de visa. Y esta segunda vez que fui tardaron solamente 2 días. No sé si porque ahora el proceso es más eficiente o había menos gente. No sé, pero tomen sus precauciones de al menos tener 5 días o 1 semana. Lo primero es ir a la oficina de General Administration of Passports, Immigration and Nationality. Esta oficina está en el barrio de Abasella, que está muy cerca de Islamic Cairo. Está como a 20-30 minutos en Uber desde Tahrir Square, que es directamente en el centro del Cairo, en Downtown. La oficina está abierta de sábado a jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los viernes ellos no trabajan, es su fin de semana. Se necesitan de 2 visitas, la primera para hacer los trámites y aplicar y la segunda para ir a recoger la visa. Les recomiendo totalmente hacer el trámite de aplicar los primeros días de la semana, domingo, lunes o martes. La primera vez que fui lo hice de esta manera y me citaron el sábado para recoger los papeles. Y la segunda vez que fui un martes y me citaron para el miércoles, en un solo día, para entregarme mi visa. Así que vayan los primeros días de la semana y a ellos les dirán qué día pasan por su visa. Vayan lo más temprano posible si van a tramitar la visa o si van a recoger la visa, porque ya saben, quien madruga, Allah lo ayuda. Así que lleguen temprano para no esperar tanto tiempo. Requisitos: pluma, fotocopia de la página principal de tu pasaporte, fotocopia de la página donde tienes la visa de tu pasaporte,
pasaporte original, 2,000 libras egipcias aproximadamente. Ahí también hay cajeros por si no llevas el efectivo, pero ya llévalo. También las copias puedes llevarlas o puedes sacarlas ahí mismo. En la parte de afuera hay unos locales que te sacan copias y adentro de las oficinas también hay una copiadora. Antes te pedían llevar una mascarilla y también te pedían llevar una foto tamaño pasaporte. Ya no te lo piden. Las 2 veces que fui ya no me lo piden, ya te sacan la fotografía ahí mismo. No lleven cosas valiosas, no lleven cámaras, micrófonos, porque van a pasar por el escáner y si traen algo de eso, se las van a quitar. Yo porque soy un infiltrado, espía del gobierno. Pero sí, evítense que les recojan sus cosas, aunque al final se las regresan, pero no lleven nada. Una vez llegando al edificio, vas a ver la entrada, solo sigue a las demás personas, prácticamente todos van al mismo lugar. Cuando entres, van a estar los puestos de seguridad. A la izquierda van a ir las mujeres y a la derecha los hombres. Pasan sus cosas por el escáner y entran al edificio. Una vez dentro, van a subir al tercer piso. Una vez que estás en el tercer piso, sales de las escaleras y te vas a dirigir a la esquina de la izquierda. Literalmente al fondo, a la izquierda, en la esquina. A la oficina número 37. Arriba de las oficinas de cada módulo puedes ver el número de oficina que es. Una vez en la oficina, en el módulo número 37, le vas a entregar tu pasaporte y le vas a decir Visa Extension. Te va a dar un formulario para que tú lo llenes. Ve, siéntate, llena el formulario y una vez que lo llenes regresa al mismo módulo para entregárselo. Aquí no respetan las líneas, así que una vez que tengas listo tu formulario, ve acercándote poco a poco, porque va a haber gente ahí alrededor, entonces vete metiendo hasta que puedas entregarle tu formulario. Así funcionan las cosas aquí en Egipto. Si quieres hacer línea, hazla. O sea, si quieres fórmate, haz la fila, pero van a pasar enfrente de ti muchas personas, se van a estar metiendo por los lados para hacer preguntas, entregar papeles y demás. Así que yo te sugiero que hagas lo mismo. A donde fueres, haz lo que vieres, porque a ellos no les importa, se van a estar metiendo. Entregas tus documentos y te va a decir que vayas al piso 2, a la oficina 7. Ya depende de la oficina que te diga o el piso, pues le haces caso. Pero normalmente va a ser lo mismo. Te va a mandar a un piso y a una oficina. Llegas a esa oficina, le dices Visa Extension, te va a dar un papelito que es un turno. Te va a pedir la copia de tu pasaporte y te va a decir que esperes tu turno en las pantallas. Así que siéntate a esperar y espérate a que en la pantalla aparezca tu turno para que te diga a qué ventanilla pasar. Ya una vez que llega tu turno, vas a la ventanilla que dice la pantalla, entregas papeles, pasaporte, te van a tomar una foto, te van a sacar huellas digitales y te va a dar un papel verde para que vayas al banco a pagar. Caminas hacia el banco que está en la misma oficina en el centro y te van a decir cuánto es. En mi caso fueron 1,935 libras. Son menos de $100. No me aceptó pagar con tarjeta, pero enfrente hay un cajero. Pagué, me dio unos comprobantes, regresé al piso 2, ventanilla 7, para entregarlos. Tú regresa a la misma ventanilla que te ha tocado. Entregué el papel que me dieron, me dio un recibo y me citó para mañana a las 9 de la mañana en el piso 3, ventanilla 7. Y eso fue el primer día, así que me fui a mi casa. Al día siguiente llegué a las 9 de la mañana. Llegué a la ventanilla 7 del piso 3, enseñé el mismo papel que me dieron ayer. Me dieron un turno y me senté a esperar. Cuando tocó mi turno, fui a la ventanilla, entregué mi turno y mi pasaporte. Esperé un par de minutos y me dijeron que regresara a las 2 de la tarde. El pasaporte lo vas a dejar ahí. La primera vez que fui, me fui cerca a buscar algún restaurante o algo, pero la espera es muchísima, desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Estuve muy aburrido. Ya la segunda vez lo que hice fue irme a mi casa y regresar. O si no quieres regresarte donde te estás hospedando, ve a algún centro comercial para que vayas a desayunar, a caminar, algo así. O vas al mercado acá en el Caril que está por ahí cerca para distraerte porque es muy aburrida la espera. Ya a las 2 p.m. regresé a la misma ventanilla donde dejé mi pasaporte. Nos dijeron que esperáramos y que nos llamarían por el mismo número de turno que nos había tocado antes de irnos. Así que guarden sus papelitos de turno, no los tiren. Esperé 20-30 minutos, me llamaron, me dieron mi pasaporte y me dieron mi credencial con la extensión de la visa. No vas a recibir una estampa en tu pasaporte como en la mayoría de los países. Aquí la extensión de tu visa es una credencial y dice Foreigner Resident Card, así que ya eres un residente temporal. Me la dieron por otros 6 meses y
Y así es como logras sacar tu visa de residente aquí en Egipto. Es más sencillo de lo que parece, es algo tedioso, pero no es algo complicado. Estoy subiendo videos de todo tipo sobre Egipto y los viajes. Suscríbete y no te pierdas de ninguno, dale like. Eso ayuda bastante a que se comparta a más personas. Déjame cualquier comentario y sígueme en Instagram. Si me quieres mandar una pregunta por Instagram, por ahí te respondo mucho más rápido. Y además ahí subo mis historias diarias con todas las aventuras. Muchas gracias y les dejo una playlist de todos los videos que he estado grabando aquí en Egipto. Bye.